Bienvenidos a Ecronoticias en Contexto. Este es el episodio número 9 titulado ¿Qué está sucediendo entre Armenia y Azerbaiyán? En los últimos días, seguramente muchos de ustedes han leído o escuchado noticias sobre Azerbaiyán, Armenia y Nagorno-Karabaj. El Cáucaso Sur volvió a ser protagonista en los principales medios de comunicación debido a una ofensiva militar realizada por Azerbaiyán el pasado 19 de septiembre contra la autoproclamada República de Artsaj. Pocas horas después del inicio de la ofensiva, el gobierno de Artsaj anunció la rendición. Desde entonces, miles de habitantes de Artsaj comenzaron a dejar sus hogares y dirigirse hacia Armenia. En este episodio daremos contexto a la situación que se está viviendo actualmente en Nagorno-Karabaj. Comenzaremos identificando los orígenes del conflicto entre armenios y azeríes, hablaremos de las diferentes guerras que se han desatado en el pasado, los intentos de mediación y detallaremos la situación que se ha vivido en los últimos días. Para finalizar, concluiremos con las perspectivas a futuro en relación a este conflicto. Sabemos que para muchos, incluso en esta zona del mundo, el tema es de gran sensibilidad, por lo que trataremos la temática con el mayor de los respetos y profesionalismo posible. Sin más que aclarar, comencemos. El siglo XX y especialmente la primera mitad quedó en la historia por su extremadamente alto nivel de violencia, gran cantidad de masacres y odio entre naciones. Uno de los acontecimientos más lamentables del pasado siglo fue el genocidio contra el pueblo armenio. Entre 1913 y 1923, el Imperio Otomano, que se encontraba en completo declive, persiguió y asesinó a cientos de miles de armenios. Las estimaciones van desde los 600.000 hasta los 2 millones de armenios asesinados en dichos años. Este terrible acontecimiento histórico produjo no solo un profundo odio entre armenios y turcos, que todavía continúa presente, sino que también una enorme diáspora armenia. Actualmente, de los 9 millones de armenios que hay en el planeta, menos de 3 millones residen en Armenia. Hacemos un paréntesis para mencionar que la relación de Uruguay con los armenios siempre ha sido muy especial. El Estado uruguayo no solo mantiene buenas relaciones con Armenia, sino que fue nada más ni nada menos que el primero en reconocer el genocidio armenio. Además, ha recibido una enorme cantidad de inmigrantes de dicha nacionalidad. Por más que la disputa por el Nagorno-Karabaj no tiene su origen en el genocidio, el odio de turcos y azeríes hacia los armenios y viceversa ha potenciado aún más el conflicto. El conflicto tiene su raíz en una decisión de Joseph Stalin, cuando a principios de la década de 1920 determinó que la región de Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, debía ser incorporada a la República Socialista de Azerbaiyán como región autónoma, y no a la República Socialista Soviética de Armenia. El Nagorno-Karabaj, o también conocido como Alto Karabaj, se mantuvo parte de la República Socialista de Azerbaiyán, pero manteniendo su lenguaje y tradiciones. Hasta la década de 1980 no hubieron grandes problemas. Tanto Azerbaiyán como Armenia eran parte de la Unión Soviética, la cual garantizaba la estabilidad de la región. Sin embargo, en dicha década el conflicto salió a la luz. En 1988, un contexto de apertura con la glasnost y perestroika en marcha y la Unión Soviética a punto de desintegrarse, el Parlamento del Nagorno-Karabaj, que tenía autonomía dentro del Azerbaiyán soviético, votó a favor de unirse a Armenia. Además, los armenios comenzaron a movilizarse y protestar para que dicha unión se efectuara. Sin embargo, el entonces líder soviético Mikhail Gorbachev anunció que no habría ninguna nueva fijación de límites, algo que desde Azerbaiyán celebraron. Mientras tanto, la tensión entre armenios y azeríes lo único que hacía era aumentar. En febrero de 1988 se produjo el pogormo de Sumgait, un linchamiento multitudinario contra poblaciones armenias en la ciudad de Sumgait, al este de Azerbaiyán. Hubo asesinatos, violaciones y robos contra la población armenia hasta que las tropas soviéticas lograron restablecer el orden. Esta masacre hizo que los 18.000 habitantes armenios que vivían en la zona abandonaran sus casas en búsqueda de refugio seguro. La violencia étnica continuaba creciendo y los azeríes que vivían en Armenia comenzaron a refugiarse en su país y viceversa. En enero de 1990 ocurrió otro linchamiento multitudinario contra la población armenia, esta vez en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Este pogromo hizo que de los 250.000 habitantes armenios en Bakú, únicamente 36.000 continuaran viviendo en dicha ciudad. Finalmente, la Unión Soviética se desintegró y tanto Armenia como Azerbaiyán declararon su independencia. Rápidamente, ambos países, recién independizados, comenzaron a crear sus propios ejércitos. Paralelamente, en 1991, Nagorno-Karabaj autoproclamó su independencia de Azerbaiyán y se crearon las instituciones que dieron vida a la República de Nagorno-Karabaj o República de Artsaj. Sin embargo, este estado jamás recibió reconocimiento internacional. Hasta 1994, Armenia y Artsaj lucharon con sus jóvenes ejércitos en una guerra contra el otro joven estado independiente, Azerbaiyán. El resultado de la guerra fue una victoria por parte de Armenia y la firma del protocolo de Bishkek, el cual dejó congelado el conflicto por varios años. Gracias a dicha victoria militar, Armenia ocupó la región del Alto Karabaj y otras zonas aledañas dentro del territorio azerí. Tras la Primera Guerra, existió una relativa paz en la región hasta 2008, cuando se produjeron enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán nuevamente. Sin embargo, dichos enfrentamientos no resultaron en una escalada mayor. Desde 2008 se registraron numerosos combates fronterizos entre ambos países. Algunos de ellos provocaron un alto número de soldados fallecidos, pero ninguno derivó en una guerra generalizada hasta el 2020.
En septiembre de dicho año, Armenia y Azerbaiyán volvieron a enfrentarse en una guerra cara a cara con las fuerzas de la República de Artsaj de por medio. El 27 de septiembre, Armenia anunció la movilización total, Azerbaiyán un toque de queda y ambos introdujeron la ley marcial. Inmediatamente, una numerosa cantidad de países y organizaciones internacionales pidieron el fin de los enfrentamientos y la reanudación de las negociaciones, pero no tuvieron éxito y la guerra comenzó a desarrollarse. Turquía desde el primer momento expresó su apoyo a los azeríes, a los que les proporcionó una gran ayuda militar. Otro país que tuvo cierta influencia fue Israel, quien proveyó de armamento al ejército azerí. Por el lado de Armenia, por más que se esperaba un mayor apoyo de Rusia debido a su histórica alianza con los armenios, estos quedaron sin apoyo real. El apoyo más tangible que recibió Armenia fue el de activistas, la diáspora y celebridades que por todo el mundo salieron a pronunciarse, pero nada más. En un contexto político favorable para los azeríes, quienes también poseían un ejército superior al armenio, se desarrolló la Segunda Guerra del Alto Karabaj. Tras un mes y 13 días de intensos combates, en noviembre de 2020 se acordó un alto al fuego mediado por el presidente ruso Vladimir Putin. Dicho acuerdo estableció que Azerbaiyán recupere los territorios que Armenia había ocupado desde la Primera Guerra, mientras que los armenios continuarían con presencia militar en la mayor parte del Nagorno-Karabaj, territorio de la autoproclamada República de Artsaj. Además, Rusia se comprometió a desplegar cerca de 2.000 soldados rusos para mantener la paz y garantizar el cumplimiento del acuerdo, en el cual también estaban incluidos otros detalles. El alto al fuego fue violado en reiteradas ocasiones debido a esporádicos enfrentamientos. Sin embargo, este año la situación volvió a cambiar radicalmente. En un contexto en el que Rusia está concentrada en su guerra con Ucrania, la Unión Europea aumenta su dependencia del gas azerí y Armenia se encuentra sin apoyos. Azerbaiyán decidió intentar dar un golpe final. El pasado 19 de septiembre, las tropas de Azerbaiyán realizaron una operación militar contra la República de Artsaj. Las autoridades de la autoproclamada república dijeron que muchas ciudades estaban recibiendo intensos bombardeos y que los azeríes estaban intentando realizar una limpieza étnica. Al siguiente día del comienzo de la ofensiva azerí, la República de Artsaj anunció un alto al fuego mediado por Rusia, el cual terminaría considerándose la capitulación de dicho estado. Además del alto al fuego, se negoció la disolución del Ejército de Defensa de Artsaj, la disolución de la República de Artsaj a partir del próximo 1 de enero, la retirada de las tropas de Armenia de territorios azeríes y el comienzo de un diálogo en búsqueda de un tratado de paz. Desde que se produjo esta contundente victoria por parte de Azerbaiyán, la población armenia que vivía en Nagorno-Karabaj comenzó a huir hacia Armenia. El pasado 29 de septiembre ya habían llegado 93.000 refugiados a Armenia, lo que supone el 77,5% de la población que residía en Artsaj. Muchos tienen familiares que les brindan alojamiento temporal, pero más de 20.000 han aceptado refugios ofrecidos por el gobierno. Según el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, su país protegerá los derechos de los armenios que desean quedarse. Sin embargo, diferentes países y organismos internacionales han pronunciado su profunda preocupación por el éxodo masivo y la posible vulneración de derechos que pueda ocurrir hacia los armenios que se quedaron en el territorio azerí. Como mencionamos anteriormente, las partes involucradas en el conflicto están dialogando para firmar un tratado, el cual sin lugar a dudas será lo que sellará la victoria azerí. En estos días se están llevando a cabo reuniones entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán en España. Dicha negociación cuenta con la mediación de los líderes de Francia, Alemania y la Unión Europea. Sea como sea, la desintegración de las fuerzas independientes de Artsaj, la poca capacidad de Armenia de llevar a cabo sus objetivos y el éxodo masivo que se está produciendo en estos días hacen extremadamente difícil que la lucha de los armenios por el Nagorno-Karabaj siga en pie, por lo menos a corto y mediano plazo. La rendición de Artsaj también es vista como una señal más del declive de la influencia rusa en la región, debido al histórico apoyo que dicha potencia ha brindado a los armenios. El Cáucaso, una región ubicada no solo en el límite continental entre Europa y Asia, sino que también en un histórico límite de imperios, ha sido protagonista de numerosas guerras y conflictos. Chechenos, georgianos, abjasios, armenios, azeríes y otros tantos pueblos originarios han tenido serias dificultades para convivir pacíficamente a lo largo de la historia. En estos días estamos siendo testigos de cambios históricos en dicha región. No es seguro lo que sucederá a largo plazo entre Armenia y Azerbaiyán, pero lo que es certero es que Azerbaiyán se ha posicionado como vencedor a corto y mediano plazo. Si quieres mantenerte informado acerca de lo que ocurre entre Armenia y Azerbaiyán o sobre otros temas, te recomendamos seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, econoticias_ui, donde publicamos informes diarios con las noticias más relevantes del momento. Y como siempre, las fuentes de información utilizadas para realizar este episodio las encuentras en la descripción de YouTube. Si te gustó el episodio de hoy, nos encantaría que se lo compartas a tus familiares y amigos para que puedas seguir creciendo la comunidad Eco. Este episodio fue producido por Santiago Núñez como guionista y Rafael Kunze como presentador. Y junto al encargado de marketing Sasha Kunze y el guionista Sebastián Faust, les agradecemos por escucharnos. De parte de todo el equipo les deseamos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.